Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Mancheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra, adelante, en estos diálogos. Adelante, Hortensia Lubiano. Buen día, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ¿qué relación existe entre los jinetes del Apocalipsis y los siete sellos? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Sí, Ya. Bueno, son aspectos diferentes sobre cómo se mueve la realidad y las oportunidades que tenemos de ir descubriendo con más conciencia las diferentes facetas de la vida que al final son originalmente una sola. El origen y el retorno es la unidad, pero tiene que manifestarse. Son los cuatro aspectos de la realidad que están impulsados en la tierra, en el agua, en el aire y en el fuego. El fuego es el puente hacia los aspectos de la luz superior. Y los cuatro jinetes son las cuatro grandes fuerzas que tienden a atrapar los misterios de la vida y que los llevan en su ímpetu natural por el camino de la vida. Siempre se ha hecho una alegoría entre el caballo, el jinete y la carroza. No es una bueyes, son caballos impetuosos. Es un animal muy digno, muy libre. De hecho, es un animal que nació, se desarrolló en praderas, donde podía correr y mostrar su vigor. Es maravilloso. Aún cuando se sostiene en puntos muy pequeños, en sus pezuñas, pero corre, salta y muestra esa gallardía natural de los equinos, de los caballos. Entonces es la fuerza esa impetuosa de la vida en sus cuatro fases. Es lo que yo podría comentar. Los siete sellos hablan de la oportunidad de descubrir lo que está sellado, o sea, lo que está guardado, solo para los que tienen las claves o las llaves. Una manera de sellar una puerta es con un candado, con una llave. El sello es lo que marca la identidad, entonces así podemos ir viendo
la vibración de Saturno, de Júpiter, de Marte, de Venus, de Mercurio, de la Luna y el Sol, los 7 aspectos. Pero en la realidad se deben reconocer y sintonizarnos en nuestras expresiones con ellos, en el aspecto más constructivo. Porque como les he dicho, toda fórmula, toda ley siempre tiene el lado luminoso y el lado oscuro. Saturno tiene el tema del miedo a perder el poder. Júpiter, a aferrarse al poder. Son diferentes. Marte, a imponer el poder que se necesita para que haya orden. Venus, la armonía de las relaciones o el abuso de las relaciones para conveniencias personales. Es un amor personalizado, Venus. No es impersonal, es personalizado. Mercurio nos habla de la relación entre lo de arriba y lo de abajo. Hermes, Mercurio, entre lo de adentro y lo de afuera, las relaciones, pero a nivel inteligente. Y eso podemos usarlo para mentir. Leía yo por ahí que el quinto chakra, el Sachela, su vicio podría ser el de mentir. Me llamó la atención porque sí, es el Mercurio era el dios de los ladrones, de los mentirosos. Y esa es el parte oscura del quinto grado del Sachela. ¿Y para qué les cuento la historia? Sachelas que se han querido hacer café, pero en realidad han mentido. Y no ha sido uno, he visto varios. Y la luna es la ilusión o la comprensión global de la vida, de cómo estamos vinculados todos con todos en una gran familia, en una relación más allá de lo conocido, de lo visible, esos lazos invisibles que nos unen a todos, son parte de la comprensión de Madhat y de lo que transmite. Y así el sol es la plenitud real y no el ego. El ego se disuelve ante la inmensidad de las interconexiones con la luz, con aquello que hace manifestar el potencial de la vida en todo ser. Es el origen y el retorno a sí mismo, o la pérdida de sí mismo. También. Muy bien, si alguien más desea compartir o preguntar, adelante. Recordemos que si hacen referencias a la Apocalipsis, eso significa la revelación, no la tragedia. Mucha gente lo asocia. Apocalíptico significa tragedia, significa algo que se destruye. El Apocalipsis habla de cómo se origina, cómo se manifiesta a través de qué inteligencias y también cómo se destruye para encontrar un nuevo ciclo. Es la gran revelación de los nacimientos y de las muertes de la vida, en la vida. No es el aviso de tragedias. Simplemente es cuando algo hay que nacer, pues que nazca. Que se regule por las reglas naturales de la vida. Y por otro lado, cuando muere, pues que se transforme y saque lo mejor de la experiencia que lleva acumulada. Porque siempre la vida es continua. Muchas gracias.
¿Alguien más? Gracias, maestro. Muchos tipos de mentiras, como cuando un discípulo dice ser discípulo y en realidad lo que quiere es enseñarle a todos qué tan buen maestro es. Eso es falso. Es discípulo, no es maestro. Ya como que cada quien le llame es cosa de ellos mismos. Uno debe verse como un discípulo, una continuidad de la obra de su maestro, de la obra divina, de un servidor de esa obra, y aprendemos a servir a esa obra. Y no nada más en lo transitorio, en lo mío, en mis hijos, en mi casa y en mis cosas, sino a la vida, en el sentido más amplio. Y eso nos lleva en el camino de la muerte y del nacimiento, siempre hacia una comprensión y un aprendizaje más profundo del sentido de la vida. ¿Alguien más? Mm. Recuerden que Pedro, la gran mentira que dijo, ¿cuál fue? Él no es mi maestro. Yes. Tenía temor. Él no es mi maestro, ni lo conozco. Negar al maestro es negar a la familia, porque el maestro ve por toda la familia. Negar al padre es pisotear a un hermano, pero bueno, cada uno tiene sus propios aprendizajes en sus propias etapas de vida. Y a uno le toca hacer ese papel y a otro le toca otro papel. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Todo en la realidad se va dividiendo, multiplicando. De hecho, cuando nace, ¿qué hace? Se divide, se multiplica. Y cuando muere, se reduce a la experiencia acumulada, a ser una semilla para continuar la vida. Qué hermoso, qué importante, qué sabio, cuánta sabiduría hay en famoso Aum, donde hay semilla, planta, flor y semilla. Y se da la continuidad de la vida. Si hablamos de continuidad, tiene que ser en esas facetas. El A significa el nacimiento, la primera letra, el potencial que se expresa. A. La U es la relación que guarda todo lo que sale de esa fuente. Y la M es la forma que toma transicionalmente, o sea, transición para volver a ser semilla, planta. El A, Brahm, Vishnu, Shiva, el creador, el conservador y el transformador. Y así la vida es continua. Son las tres luces que hablan del eterno
de la eterna voluntad divina, que se manifiesta, se recrea y se reabsorbe a sí misma, en sí, por sí y para sí misma. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar estos temas tan de fondo, pero que no estamos a veces acostumbrados a escuchar o a asimilar? Recuerdan que los dioses del Olimpo, su diferencia principal con los mortales de la tierra era que unos se sabían inmortales y otros eran mortales. Las fuerzas de la naturaleza y sus manifestaciones no pueden morir, solo se transforman, que siguen siendo las inteligencias que mueven la vida universal. Por eso no pueden morir. Por eso en vez de un culto a la personalidad, al ego, que ese sí muere, es un culto a la inteligencia, a la sabiduría, a la potencia, a la omnipotencia, a la omnisapiencia, a la omnisciencia divina, pero no como personaje, sino como inteligencia rectora de los procesos de la vida en sus diferentes aspectos. Se le llama los devas, las diferentes personificaciones de las funciones de la vida. A eso le llamamos Prakriti y Purusha en la filosofía Samkhya, que no es la misma del yoga, pero el yoga toma mucho del Samkhya. ¿Tienen ustedes la palabra? Ustedes tienen la palabra. Y así en su palabra se concretarán sus búsquedas, sus necesidades. Hablar y hablarse a uno mismo es muy importante. Ponerse de acuerdo en el rumbo que vamos a tener y con lo que estamos dispuestos a pasar como pruebas. Todos los héroes de las mitologías pasan sus pruebas. En principio, las pruebas de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Pero la prueba que resume todo es la vencer la ignorancia que hay sobre uno mismo, sobre su verdadero origen, su verdadera permanencia. Maestro, buen día a todos. Buen día. Sí, usted lo está diciendo, y el sol nos pone el ejemplo todos los días, se sumerge en la oscuridad de la noche
y lucha contra las fuerzas oscuras para renacer día con día en un nuevo amanecer, ¿verdad? Y pero más que una lucha es simplemente dispersión, quita la oscuridad al salir. No pide permiso, lo va a hacer. Si hay nubes, no dejarán que pase tanta luz, pero que es el agua, las memorias, lo que se guarda, las nubes. Pero ahí está todo. El sol nace. Aunque no lo veamos, ahí está. Y aunque ya no lo veamos, ahí está. Pero está haciendo su paso por las tinieblas. Pero él sigue siendo y haciendo su función, pero en otro lado. El otro lado de la Tierra, por ejemplo, allá por la India, más o menos, sería el opuesto a México, por ahí. Sería que cuando aquí es medianoche, allá es mediodía. Cuando allá es medianoche, aquí es mediodía. Siempre el sol está, pero depende la fase que toque, la parte de los ciclos de manifestación y de luz y de oscuridad. Es un impulso con dos tiempos, hacia arriba y hacia abajo, y luego hacia arriba y hacia abajo. Se oculta en el horizonte del sol, no desaparece ni se apaga. Y la luna espera recibir la luz del sol para poderse expresar en la tierra. Sin la luz del sol, la luna no se ve, porque no es un cuerpo emisor de luz, es un cuerpo reflejante de luz. Esa es la función lunar. Y esa luz la atrapa en cada criatura, en cada hidrato de carbono, cada centro de reserva de luz. Bueno, pues yo les agradezco su presencia. Han sido estos temas el día de hoy y que pasen un importante día de descubrimiento. Quitar lo que está cubierto, oculto. De ustedes un poquito más, una cascarita más, un velo más, como se hacía Isis con sus 7 velos, la naturaleza con 7 velos, el famoso baile de las odaliscas del Medio Oriente. Que pasen un día importante en su vida. Es lo mejor que les deseo. Gracias, Paz. maestro. Gracias, muy amable. Viendo los elementos a través de su propio ejercicio de su voluntad. Gracias, Ok. maestro. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Saludos, mis Gracias, hermanos. maestro.